No importa si el conflicto es grande, no importa si estás en el medio del desierto, no importa si la barca se sacude. El verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad, le alaba en todo tiempo. David decía: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Aleluya, de todas sus angustias. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Dale la gloria al Padre esta noche. Aleluya. Alabaré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Aleluya, papá. Te alabo, te bendigo, te exalto. Te doy la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Se apagan las luces que están sobre el hombre para que tú vengas y ocupe tu lugar, Señor. Tú delante de mí y yo detrás de ti, Señor amado. Aleluya. 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 Celebramos a Cristo. Celebra a Cristo. Aleluya. Decir, estamos en nuevo mes de octubre. Pensá que el domingo cuando estuvimos acá estábamos en septiembre. ¿Y ahora? Decía el que está al lado, ¿y ahora? Y ahora, en octubre, mes 10. ¿Y qué pasa el primer culto de cada mes? ¿Qué hacemos? Tomamos Coca-Cola. ¿Qué hacemos? Presentamos la palabra del mes, la coordenada profética de este nuevo mes de octubre que nos acompañará durante todo este mes. Aquel 10 de enero que representaba el mes de octubre. Mirá, estábamos el 10 de enero ya proyectando octubre y ya lo estamos caminando. Y disfrutando, muy bien. Entonces vamos a presentar la coordenada profética. Si querés sentarte, sentate. Si querés, bueno, se ve que tenías ganas de sentarse, porque apenas, si querés, iba a decir, si querés sentate, sentate. Si no, pero no me dio ni el tiempo, si querés sentate. Está bien. Pero vio la gente como somos, ¿no? Los seres humanos, ¿no? A veces hay gente que en los recitales están parados y no les importa ahí en el campo, en el césped. Yo quiero césped y ahí están. Otros aplauden al artista favorito, lo aplauden durante 20, 30 y no se cansan. Y los cristianos, hermanos, 2 palmadas y ya nos cansamos, nos fatigamos. 5 minutos parados y ya. Qué bueno, porque podemos jugar la sentadilla, ¿no? Y hacemos ejercicio. Usted sabe que a Pavarotti, ¿cuántos saben quién es Pavarotti? El cantante lírico. Lo aplaudieron por más de 30 minutos el público en su despedida, por más de 30 minutos en pie. El público de pie lo aplaudieron más de media hora sin parar a Pavarotti. Bueno, pero eso no es la coordenada. Decir, mes de octubre será un mes para reconstruir el altar o construir uno nuevo, como lo hizo Elías el profeta. Es decir, mes para reconstruir el altar o construir uno nuevo, como lo hizo Elías el profeta. Mes de octubre, cuando vienen los tiempos difíciles, ahí se ve qué fuego hay en mi altar. Te vuelvo a decir, cuando vienen los tiempos difíciles, decir, ahí se ve qué fuego hay en mi altar.
Mes de octubre. Ir al altar no es solo para pedirle a Dios, sino para oírle a Él. Prepárate para oírle a Él durante todo este mes. Mes de octubre. Reafirmar tu pacto. Reafirmar tu pacto con tus pastores y autoridades y con Dios. Es decir, mes para reafirmar tu pacto. ¿Qué es un pacto? Tu compromiso con tus pastores, con las autoridades y con Dios. Mes de octubre también es un mes de la poda. ¿Cuánto queremos que Dios nos pode este mes? Si el Espíritu Santo va a venir con la tijera y con la máquina de cortar césped para podarnos todo algún yuyo, si hay algún yuyo, alguna maleza, si este es el mes para que Dios nos pueda podar. Mira, mes de octubre, la mesa de Jezabel significa son los que no tienen pacto de compromiso ni con el Padre Celestial, ni con casas ministeriales, ni con padres espirituales. Te vuelvo a repetir, mes de octubre tenemos que derribar la mesa de Jezabel. ¿Qué significa la mesa de Jezabel? Aquellos que no tienen pacto de compromiso ni con el Padre Celestial, ni con casas ministeriales, ni con padres espirituales, es decir, los llaneros solitarios. Mes de octubre, en la mesa de Jezabel se sientan los que deshonran. Yo no quiero sentarme ahí. Yo no quiero sentarme a esa mesa de deshonra. ¿Por qué? Porque honra significa valorar, estimar, respetar, amar, perdonar y ayudar financieramente. Quiere decir que los que se sientan en la mesa de Jezabel y deshonran es todo lo contrario. Es decir, no valoran, no estiman, no respetan, no aman, no perdonan. Hay gente, hermano, que por más cristianos que sean, ¿cómo les cuesta perdonar? ¿Cómo les cuesta perdonar? Guardan ahí en el corazón ese rencor, esa raíz de amargura, esa falta de perdón. En cuanto el Señor dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo andamos con el perdón nosotros? ¿Perdonamos las ofensas a quienes nos ofenden? ¿O somos de guardar rencor en el corazón? Mes de octubre, tendrás que salir de la mesa de Jezabel. Es decir, será una orden esto de Dios. Mes de octubre tendrás que salir de la mesa de Jezabel, es decir, de la mesa de la deshonra. Mes de octubre, la gente sin pacto se terminó. Es decir, hay un fin. Por eso este mes es un mes de definirse, definición, es decir, definirme. Mes de octubre, mes para manifestar fe, compromiso y confianza sobre cada dificultad que se nos presente. ¿Qué tenemos que presentar nosotros ante la dificultad? Decir fe, confianza y compromiso. Mes de octubre, mes de familias en el altar, congreso de familia, reuniones para sanidad interior, liberación y perdón. Mes de octubre, mes donde se manifestará el fuego del Señor y sellará corazones íntegros. Prepárense los de corazones íntegros porque el Señor va a poner un sello sobre esos corazones. Mes de octubre, mes para derribar altares de Baal. Y esto es muy importante, hermano, porque en octubre se celebra una fiesta pagana. ¿Cuál es? Halloween. Usted sabe que los brujos, los hechiceros, ellos están desde el 1 de septiembre ayunando y orando porque el 31 de octubre, ya las 12 del 30, para entrar al día 31, ellos se juntan para renovar sus pactos. Sí, igual que los cristianos. Que a nosotros nos cuesta mantener un pacto de compromiso. Ellos están ayunando desde el 1 de septiembre. Usted sabe que una vez dice que iba un pastor hacia un viaje en un avión y viene la azafata para servir el refrigerio. Y la persona que iba al lado le dice a la azafata, no, yo no. Entonces el pastor
como buen cristiano, ora antes de ingerir el alimento y le dice el que iba al lado: usted es cristiano, ¿no? Sí, le dice. Dice: yo soy brujo. ¿Usted sabe por qué yo no agarré, dice, la bandeja del refrigerio? Porque nosotros estamos ayunando desde el 1 de septiembre. Y ahora estoy viajando, dice, a Estados Unidos, porque ahí nos concentramos para renovar nuestros pactos. Vienen brujos de todo el mundo y nos juntamos para renovar pactos con nuestro padre Satán. Te reprendo y te ato y te echo fuera. Qué silencio. Mes para ver, sí, milagros, señales extravagantes. Mes para levantar un altar por los niños. Es muy importante orar por los niños, porque estos brujos en este mes, ellos trabajan y hacen pacto por los niños. Usted sabe, en Estados Unidos, veo que ellos celebran. Lamentablemente de ahí vino la moda a la Argentina. De ahí viene. Ellos celebran tremendamente y parece algo muy inocente. El día 31 de octubre, los niños salen, ¿usted sabe a buscar qué? Dulces, disfrazados. Supuestamente es algo inofensivo, pero ahí donde Satanás aprovecha, porque hay brujos que muchas veces le ponen vidrio molido en las golosinas que ellos hacen para que a los niños, al ingerir, tengan hemorragias internas y mueran, porque ellos piden sangre de inocente. Y la Biblia dice en Proverbio que lo que aborrece el Señor, que es la manos derramadora de sangre inocente. Y esto no es una información, nosotros lo vivimos. Yo cuando tuve la bendición de estar en Estados Unidos justo para esa fecha, fuimos al mall con Adriana y vimos cómo estaban todo el mundo, hasta las empleadas que te atienden en los negocios, están disfrazadas de monstruo. Y todo el shopping está lleno de telas de araña artificial. Y vos vas caminando y te aparecen esqueletos, muertos, te aparecen los fantasmas. Y para ellos es todo un juego. Y me dijo Adriana: papá, va a ver mañana, mire las noticias mañana. Y al otro día, hermano, aparecen niños desaparecidos. Niños que los encuentran muertos. Por eso esto es muy importante. Levantar un altar por los niños, por los jóvenes y adolescentes. ¿Quién levanta un altar? Sí, orar, un altar de oración por nuestros niños, por nuestros jóvenes y por nuestros adolescentes, de la iglesia, del barrio y de la ciudad y del país y del mundo. ¿Por qué tenemos que levantar ese altar? Por nuestros niños, adolescentes y jóvenes, no solamente de nuestra iglesia local, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país y por los países del mundo. Entonces va a ser un mes para orar fuerte por esto. Y mes, como te dije, de octubre, mes para ver milagros y señales extravagantes. Decir, Dios hará su obra, su extraña obra. Dios hará su operación, su extraña operación. Decir, el cielo gobierna. El cielo gobierna. Y decir conmigo, lo que Dios cierra, nadie lo abre. Pero lo que Dios abre, nadie lo cierra. Aleluya. Lo que Dios cierra, dice Apocalipsis 3, 7 y 8, lo que Dios cierra, nadie lo abre. Pero lo que Dios abre, nadie lo cierra. Entonces oremos para que este mes Dios cierre bocas de leones. Dios cierre lenguas maldicientes. Dios cierre puertas que no nos son de bendición. Pero Dios abra toda la apertura que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Vamos a la palabra de hoy. Yo voy a tomar esta coordenada de este mes. Mientras tanto decir, la casa de Saúl versus la casa de David. Segunda de Samuel 3:1. Ahí vamos a poner el versículo base. Yo voy a tomar la coordenada profética. Mes para derribar la mesa de Jezabel.
Los que se sientan a esta mesa son los que no tienen pactos de compromiso con el Padre Celestial, ni con casas ministeriales, ni con padres espirituales. Por eso la casa de Saúl versus la casa de David. Segunda de Samuel 3:1, ¿está ahí en pantalla? Que dice, hubo larga guerra, larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Aleluya. La casa de Saúl versus la casa de David. Cuando la Biblia habla de casa, se refiere a nosotros. Porque casa bíblicamente significa linaje, estirpe, ADN espiritual, significa identidad. La casa soy yo. Por eso dice que nosotros somos templo, casa, ¿de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia dice, vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. El templo no es solamente las paredes del lugar físico donde nos reunimos. Somos nosotros. Yo soy una casa. Y hay una que se tiene que fortalecer y la otra que tiene que hacer. ¿Qué es algo que se fortalece? Algo que se fortalece. Que toma ¿qué? Fuerza. Toma fuerza. Y algo que se debilita. Algo que va decayendo, se va debilitando. ¿Y cómo se fortalece algo? Por lo que tú le alimentes. A lo que vos y yo alimentemos va a ser lo que se va a fortalecer o lo que se va a debilitar. Porque estas dos casas, la de Saúl simboliza la casa, le podríamos poner también la casa de Jezabel. ¿Por qué? Porque mirá la característica de la casa de Saúl, conforme al rey Saúl como era. En la casa de Saúl viven los rebeldes, los tercos, los obstinados, los desobedientes, los soberbios y los desequilibrados emocionalmente. ¿Vos conocés gente que está dentro de los templos cristianos evangélicos y cambian de ánimo de un momento a otro? ¿Cuánto conocemos gente así? Gente que cambia de repente, cambia el ánimo. Esos son los que están emocionalmente enfermos y necesitan que su alma, en este mes de sanidad interior, necesita que el alma sea sanada. ¿Y de qué cosas el alma tiene que ser sanada, pastor? De 3 raíces fundamentales que si no nos dejamos tratar por el Espíritu Santo, de esas raíces aflora todo lo demás. Raíz de rechazo, raíz de amargura y falta de perdón. Te vuelvo a repetir estas 3 raíces. Raíz de amargura, raíz de rechazo y falta de perdón. Y esas cosas son las que debilitan la casa de David y fortalecen la casa de Saúl. Te vuelvo a repetir la característica de la casa de Saúl. Rebeldía, terquedad, obstinación, desobediencia, soberbia, desequilibrio emocional, celos y amargura. Del alma. Por eso dice que tenemos que ser sanados de la raíz de amargura, de la raíz de rechazo, de la falta de perdón. Nosotros somos una casa. Yo soy una casa. Como te dije, la Biblia llama casa al linaje, al estirpe, a la genética y a la identidad. ¿Qué es lo que Satanás atacó? O mejor dicho, ¿en qué lo atacó a Jesús en el desierto? En su identidad, en su linaje. ¿Qué le dice continuamente Satanás? Si tú eres hijo de Dios. Porque ahí es donde Satanás nos quiere debilitar, en la identidad.
que vos dudes si sos o no sos hijo de Dios. Porque hay gente que a veces se pregunta, están en la casa de Dios, en un templo, pero se pregunta, ¿seré hijo de Dios? No tengo seguridad, yo soy hijo de Dios. Con defectos y con virtudes, soy hijo. Le pese a quien le pese de Satanás el diablo. Lo lamento, soy hijo de Dios. Con virtudes y con defectos, pero no dejo de ser hijo. O usted cuando sus hijos se portan mal ya dejan de ser sus hijos. Cuando sus hijos tienen defectos, ¿dejan de ser sus hijos? ¿Qué siguen siendo? Entonces yo con virtudes y defectos, yo sigo siendo hijo de Dios. A mí el Padre no me dice, vos ya no sos más mi hijo. Por eso decir linaje, estirpe, identidad, genética. Mira, dentro de nosotros luchan estas dos casas. Es decir, lucha la casa de Saúl y lucha la casa de David. ¿Por qué? Porque dice que hubo larga guerra. Y esa guerra espiritual todavía sigue luchando dentro de nosotros. Es decir, lucha la carne contra el espíritu. La carne quiere hacer las cosas de la carne, porque esta característica de la casa de Saúl, ¿de dónde vienen esas cosas de la carne? ¿De dónde viene la rebeldía? Del corazón, pero afecta a la carne. ¿De dónde viene la obstinación? La terquedad. Es decir, de la carne. Por eso hay una guerra entre nosotros, ¿no? ¿Cuántos tenemos guerra? Que vos querés hacer lo bueno. Hay cosas que cuestan, pero hay otras porque no quiero. Hay cosas que cuestan, sí, pero hay otras porque no quiero. Hay cosas porque me conviene. ¿Sabes por qué hay gente que no quiere renunciar a ciertas cosas? Porque eso lo usa para manipular. Porque si había una característica también predominante en la casa de Saúl, que Saúl era un gran manipulador. Y lo vamos a ver por la palabra. Hay gente que sí, hay cosas que le cuesta, pero otros no es que le cuesta. Ellos no quieren renunciar a eso. Porque saben que con eso pueden manipular las situaciones. Así hacía Saúl. Lo hacía con Jonathan, su hijo, y lo hacía con David, quien era su servidor hasta ser rey de Israel. Es decir, dentro de nuestra interior luchan muchas veces estas dos casas, peleando entre sí. Y en alguno se va a ir fortaleciendo la casa de David y debilitando la casa de Saúl. Es decir, en algunos se va a ir fortaleciendo la casa de David y debilitando la casa de Saúl. Pero en otros, lamentablemente, seguirá prevaleciendo la casa de Saúl. Yo no sé qué casas vos querés fortalecer y cuál querés debilitar. Porque eso tendrá que ser una decisión personal. Si vos querés fortalecer una u otra. Porque una de las dos se fortalece, hermano. Y se fortalece de acuerdo a nuestras acciones. Según mis acciones será lo que yo fortalezco. ¿A una o a otra? La pregunta es, ¿cuál casa se está fortaleciendo en este tiempo dentro de nosotros? ¿Por qué? Porque la casa de David, mirá la característica de la casa de David. Es decir, en la casa de David hay prudencia en la manera de actuar. Y cuando la Biblia habla de prudencia, habla de inteligencia. Pero una persona no es solamente inteligente por el grado de sabiduría intelectual que pueda tener. Dios considera una persona prudente e inteligente por su manera de actuar, que lo poco que sabe lo aplica y lo vive. Porque la gente piensa que ser inteligente es saber cuánto sé. Yo te puedo asegurar, hermano, que en lo bíblico y en lo espiritual, nuestra intelectualidad personal y humana no sirve. Cuando yo me entregué a Cristo, yo tuve la bendición de poder estudiar, de prepararme en la vida, pero yo no entendía la Biblia. Y recuerdo que yo me acerqué a mi pastor y le dije, pastor, yo no entiendo la palabra.
Yo no la puedo entender con mi intelecto. Quiero comprender, pero leo los versículos y no entiendo. Y él me dijo, hijo, porque la palabra no la vas a entender desde tu intelecto. La vas a entender desde la sabiduría de Dios. Lo que vos tenés que hacer es orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él te abra el entendimiento y te dé la sabiduría de Dios para entender y comprender la palabra. Cuando yo obedecí la directiva de mi pastor, fui a mi oración personal y le dije, Señor, yo en mi intelecto no entiendo, pero así como dijo tu siervo, yo te pido que abras mi entendimiento espiritual, que me des sabiduría de lo alto para entender tu palabra. Te puedo asegurar, hermano, que a partir de ese momento los ojos del entendimiento y de los oídos espirituales se me abrieron, y todo lo que comenzó el Señor a ministrarle del altar, yo lo comencé a entender. Y todo lo que yo leía en la palabra, la comencé a entender. Y ahí me di cuenta que ser inteligente, intelectual, de nada me sirve si no aplico lo poco que sé. Y eso te hace una persona prudente e inteligente. Por eso acá no es que si yo fui a primer grado, si yo me recibí de séptimo grado, que yo no tuve la oportunidad, porque eso sí, eso son excusas. Y la gente está llena de excusas. Ay, no, pastor, yo no puedo entender la palabra porque yo no tuve la bendición. De chiquitito no me enseñaron ni la A, ni la O, ni la U. No importa si no sabes ni la A, ni la O, ni la U. Si sabes lo poco que Dios te enseña y lo aplicabas a saber todo. Y Dios te va a enseñar la A, la E, la I, la U, la A, la B y la C. La D y la Z. Es decir, vas a aprender todo. Es decir, David era prudente, era inteligente en su manera de actuar. Mirá, 1 Samuel 18:5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y aparte de ser prudente, inteligente, sí, era obediente. ¿Por qué? ¿Qué hacía David? Salía. Lee ahí. ¿A dónde salía? A donde él le convenía, a donde él le gustaba ir, a la comodidad de él. ¿A dónde salía? A donde Saúl le enviaba y se portaba. Es decir, así me tengo que portar yo. ¿Y se portaba qué? Prudentemente, es decir, con inteligencia y con sabiduría de Dios. Y se portaba David prudentemente. Decía, así me tengo que portar yo. No solamente dentro del templo, en todo lugar me tengo que portar prudentemente. Ser sabio e inteligente. Pero ya te dije que inteligencia no es intelectual, no es cuánto sé, es cuánto aplico quizás de lo poco que sé. Eso es una persona inteligente, que aplica lo poco que sabe o lo que se le enseñó. Cuando vos lo aplicaste, volvés una persona prudente e inteligente. Mirá al que tenés al lado y decirle, ¿qué cara que tenés? ¿De qué? Decirle de prudente y de inteligente. ¿Qué cara que tenés? De prudente y de inteligente y de obediente. Porque David salía e iba a donde Saúl, su rey, su autoridad, lo mandaba. Hermano, y nótese que David ya sabía que iba a ser el rey de Israel. Y eso tenemos que tener cuidado. Porque hay gente que comienza siendo prudente, la gente, e inteligente, hasta que los ungen o les ponen un título. David, a pesar que había sido ungido en la casa del padre, en la casa de Isaí, y sabía sobre el futuro de él, que era el rey futuro de Israel, él no se la creyó del primer momento. Él siguió siendo el siervo que era, obedeciendo a Saúl como rey. Algunos han cometido el error que de una vez que se los ungió, ya pensaron que no necesitaban más ni de Dios, ni de sus pastores, ni de su casa ministerial. Ahora eran ellos y Dios. Es decir, error. Y no solamente error, horror. Porque si uno se independiza, está fuera del diseño de Dios.
Porque Dios que dio un diseño, y la casa paternal, una casa paternal es un diseño de Dios. Es decir, no es una ocurrencia del hombre, es un diseño de Dios, una casa paternal. Y vos cuando perteneces a una casa paternal y te haces ahí el pata suelta, el pata de lana, y te vas por ahí a otros lugares sin el permiso de la casa paternal, vos te vas en ilegalidad. Y el silencio. Porque David, por más que había sido ungido como el futuro rey de Israel en la casa de su padre Isaí, donde fue el profeta, él nunca se movió fuera del diseño de Dios. Y mirá que las pasó David, ¿eh? Fue perseguido por este Saúl durante 7 años. 7 años perseguido por Saúl, su rey. Pero él nunca salió del diseño de Dios. Por eso era considerado prudente y se portaba prudentemente. Y por eso se lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mirá en qué se convirtió David. Se convirtió en un hombre prudente, era prudente y era acepto. Es decir, el pueblo reconocía la autoridad de Dios en David. ¿Por qué? Por su prudencia, decir, por su manera de actuar, por su manera de manejar las cosas. Él hacía todo lo que Saúl lo mandaba hacer y se portaba prudentemente. Por eso hasta ahí Saúl lo estimaba. Hasta que si siempre habrá un hasta que. Hasta que David comenzó a volver de la guerra y las mujeres de Israel, ¿qué cantaban? ¿Qué cantaban? Las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Es decir, a eso bastó que él sintiera eso para que le entrara celos y envidia contra David, a tal punto de quererlo matar. Por eso en la casa de David, en la casa de Saúl, hay desequilibrio emocional. ¿Sabe lo que es querer matar a una persona? Literalmente, a partir de ese momento, el objetivo de Saúl era matar a David. Y cuando Jonathan intervino para defender las razones de David, hermano, hasta quiso matar a su propio hijo. Dice la Biblia que le tiró una lanza literalmente a Jonathan para matarlo. Hay que estar mal emocionalmente para querer matar a un hijo, ¿eh? El padre siempre se va a alegrar del crecimiento del hijo. Un verdadero padre, ¿cuál es la señal de una paternidad sana? Que ese padre se va a alegrar del crecimiento de los hijos. Que en el corazón de ese padre nunca va a entrar celos ni envidia por el crecimiento del hijo. Al contrario, se va a gozar y se va a alegrar. Eso es la señal de una paternidad sana, de una paternidad apostólica, de una paternidad según el diseño y el corazón de Dios. Pero tampoco un hijo verdadero jamás le va a entrar celos y envidia, la honra al padre. Porque, hermano, hay gente que cuando ven que a sus pastores los honra, se les infla las venas así. Lo vimos en Judas. ¿Qué hizo Judas cuando vio que la mujer del alabastro quebró su alabastro de perfume de nardo puro y ungió al Señor? ¿Qué dijo Judas? ¿Se alegró? Por esa honra que esta mujer le dio y por esa honra que esta mujer hizo ante los pies y ante la cabeza del Señor. Dijo: ¿cómo desperdiciar un perfume tan caro? Lo podríamos haber vendido. Y ahí entra la manipulación. Dijo, y haberle ayudado a los pobres. Mentira.
la Biblia dice que Judas era el tesorero y dice que robaba. Judas era un ladrón, robaba de las ofrendas del tesoro del ministerio de Jesús. Lo dice la Biblia, no sé si usted lo leyó. Si no, se lo dejo como tarea, búsquelo. Y va a ver que él robaba de las ofrendas. Entonces no es que él decía qué pena, porque de acá me podría haber sacado una buena tajada. Podría haber metido la manito y haber en la lata y haber sacado una buena tajada. No es que él pensaba en los pobres. Es como con la gente cuando tienen problemas con los diseños de finanzas bíblicos. Ay, hay que ayudar a los pobres. Jesús, ¿sabe lo que le respondió cuando Judas dijo así? Dijo, a los pobres los tendréis siempre. Si vos querés ayudar a un pobre, tenés pobre para ayudar, para tirar para arriba. Así, eso es manipulación. Como era Saúl, un gran manipulador de su hijo Jonatán y de David. Si David era acepto a los ojos del pueblo y a los siervos de Saúl. Si David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto lo sabemos? Mirá, en la casa de Saúl, los guerreros ante los filisteos y Goliat manifestaron juntamente con Saúl cobardía. ¿Cuánto sabemos la historia? ¿Con qué usaba Goliat para amenazarlos durante 40 días? ¿Qué usaba? Goliat no usó la espada, Goliat no usó ni un palo, Goliat no usó ningún arma de fuego. ¿Qué hacía Goliat? Iba cada día y se ponía en el medio del valle. ¿Y qué hacía? Los amenazaba con la palabra. Y los guerreros, y estos que eran fortachones, que eran grandotes, que estaban adiestrados para la guerra, juntamente con Saúl, es decir, les temblaban las patitas. Y así hacía ahí. Como mucho, que desde su creencia de que yo, Pepe, cuando ven un endemoniado salen corriendo. Yo he visto gente, hermano, ujiere, asustarse cuando la gente se manifiesta en los ministerios. No saben qué hacer, se chocan entre ellos. No saben a quién agarrar primero. Algunos no se quieren acercar. Yo he visto, mandan al otro, ahí los mandan. Tienen terror cuando los endemoniados se manifiestan. En cuanto a si yo soy un guerrero, es que estoy fortaleciendo la casa de David, yo tengo que actuar en el poder del Espíritu Santo. Si hay un endemoniado, tengo que decir, te ato en el nombre de Jesucristo y te ordeno que salgas fuera. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Pero hay gente, hermano, que a veces se creen muy guerreros. Pero como a este ejército y al rey le temblaban las patitas, con solo Goliat pararse en el medio del campo de batalla y amenazarlo con la palabra. Sí, esta tiene poder, Esta tiene poder para bien o para mal. Si en la casa de Saúl había cobardía. Mirá, en la casa de Saúl los soldados terminaron derrotados y metidos en cuevas. Decimos, en la casa de David, ellos se encontraron con David en la cueva de Adulam y salieron fortalecidos y se los comenzó a llamar y a conocer. Ahí están los valientes de David. Aleluya. Mientras los de Saúl terminaron derrotados, acobardados, con miedo, temblando, los de David se fortalecieron en la cueva de Adulam junto con David y se los comenzó a llamar. Ahí van los valientes de David. ¿Cómo querés que te llamen a vos? ¿Cómo querés que te llamen a vos? ¿Cómo querés que te reconozca? Porque el diablo reconoce autoridad. El diablo reconoce identidad. Él sabe quién tiene autoridad de Dios. Él sabe quién tiene identidad verdadera como hijo de Dios delante del Rey de Reyes. Él sabe quién sos vos y sabe quién soy yo.
Ahí van, decían, los valientes de David. Y dicen los historiadores que estando en la cueva de Adulam, David con estos, y encima estos no eran seleccionados como los de Saúl, guerreros, fortachones. Dice que eran todos los enlutados, los endeudados, los angustiados. Todo eso se fueron a la cueva a buscar a David. Pero dice la historia que cuando estos vinieron, es ahí donde David escribe el Salmo 34. Porque ellos se fortalecieron. Porque en el medio de la persecución de Saúl contra David, que lo odiaba y lo quería matar, David podía por el Espíritu Santo decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová. Mira, dice engrandecer. ¿A quién se estaba dirigiendo David mientras decía eso a Dios? A los que estaban con él, decía, a los afligidos, a los enlutados, a los endeudados, a los angustiados. Él le decía: muchachos, tenemos que engrandecer al Señor en todo tiempo, porque el Señor está con nosotros y vamos a exaltar aún a su nombre. Aún a su nombre. Por eso ellos se fortalecían, porque veían su ejemplo. Decían: a este lo está persiguiendo Saúl para matarlo. Y en vez de estar temblándole las patas, está diciendo que engrandece a Dios. Nos está animando que busquemos al Señor y lo alabemos en todo tiempo. Por eso te vuelvo a repetir, iglesia amada. La iglesia tenemos que aprender a luchar nuestras guerras y nuestras batallas. Porque la guerra es de Dios, pero la batalla es nuestra. Y la batalla tiene que ser la batalla en la fe. Pablo lo anima a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla de la fe. Y el Señor dice: yo pelearé por ustedes. Y ustedes estarán tranquilos. Es decir, la guerra es de Dios, pero la batalla en la fe es mía. Y si hay gente, hermano, que no aprende a pelear sus batallas en la fe, nunca va a poder fortalecer la casa de David. Porque en la casa de David se los llamaba los valientes de David. No se los llamaba los cobardes, los que huían, los que querían. Porque hay gente, hermano, que gloria a Dios y aleluya cuando los vientos les son favorables. Pero cuando les vienen los tiempos difíciles ya quieren dejar todo. Quieren la toalla, ya no voy más a la iglesia. ¿Dónde está Dios? Ya no quiero servir a Dios. Estoy cansado de todo. Y lo que nosotros ignoramos, o mejor dicho, sabiendo nos olvidamos, que todas esas palabras, las palabras que salen de nuestra boca, tienen poder. Tienen poder para bien o para mal. Y es Satanás que las oye como las oye Dios. Por eso Satanás sabe muy bien después cómo hacer la estrategia de guerra contra nosotros. Porque nos oye todo lo que sale de nuestra boca. ¿Para qué seguir? Ya estoy cansado. Satanás dice a los demonios: mirá lo que está diciendo. Este está fortaleciendo la casa de Saúl y está debilitando la casa de David. Y empiezan a hacer las estrategias los demonios. Ustedes lo rodearán así, lo atacarán por este lado. Fíjate esta puerta que tiene abierta. Fíjate lo que piensa. Atacarlo en el pensamiento. ¿O vos te crees que Satanás está todo el día durmiendo y chupándose el dedo? Satanás está todo el día haciendo estrategia en el cuartel de guerra, trayendo a los demonios información de los hijos de Dios. Porque Satanás, a diferencia de Dios, que Dios es omnipresente, Él está presente en todo lugar. Satanás no puede estar presente en todo lugar. ¿Y qué necesita? Necesita de sus demonios que le traigan información. Por eso, ¿qué le pregunta el Señor a Satanás cuando sube para acusar a Job? ¿De dónde viene? Le pregunta. ¿Y qué dice Job? ¿De dormirme la siesta?
y tomarme unos matecitos con unas ricas tortafitas hechas por Ruth. Las hace tan ricas. No, ¿qué le dijo? ¿De dónde vienes, Satanás? ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo? De rodear la tierra y andar por ella. Así que cuando nosotros estamos soltando palabra en nuestro hogar, creyendo que nadie nos oye, puede estar Satanás ahí. O si no, puede estar un demonio del enviado para que le lleve la información. Que dijo y que ya está cansado, que va a tirar la toalla. ¡Ah! Vamos todavía. Este está fortaleciendo la casa de Saúl. ¿Qué dijo? Que se habla mucho de bendición, de finanzas, pero yo no veo nada. ¡Ah! Robale lo poco que tiene. Sí, una casa se fortalece y la otra se debilita. Por eso, cuidado lo que sale de nuestra boca. Cuidado lo que sale de nuestra boca. Decía en la casa de David, los debilitados se vuelven guerreros. Eso es lo importante, porque no quiere decir que no nos vamos a debilitar en algún momento. Va a querer venir la debilidad en nosotros, va a querer venir el cansancio, va a querer venir el desánimo. Pero lo importante es qué hacemos cuando eso viene. ¿A quién vamos a debilitar y a quién vamos a fortalecer? La palabra que dice, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo yo me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Primeramente usando el arma más poderosa de nuestra milicia, que son espirituales y no carnales, para derribar fortaleza y todo argumento de altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Lo primero que tengo que usar, el arma de la oración. Después de la alabanza y adoración, después del ayuno, y también revestirme con las armaduras del ejército de Dios. Decir, colocarme el yelmo de la salvación, colocarme la coraza de justicia, ceñirme los lomos con el cinto de la verdad, calzarme los pies con el apresto evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno y tomar la espada que es el espíritu de la palabra. Aleluya. Así me voy a fortalecer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mirá, la casa de Saúl mata la voz profética y sacerdotal. Apaga los altares. La casa de Saúl ama el soborno y corrompe lo profético. ¿Por qué? ¿Qué hizo Saúl cuando se enteró que David iba a consultar a los profetas y a los sacerdotes para buscar el consejo de Dios por medio de ellos, tomando el efod? ¿Qué hizo Saúl? Los mandó a matar. Por eso la gente de un ministerio, cuando fortalece la casa de Saúl, ellos matan la voz del consejo del sacerdote del lugar y matan la voz profética del profeta o la profeta del lugar. Eso hace la casa de Saúl. Búsquenlo en la Biblia. Él mandó a matar. ¿Sabes lo que era meterse con los sacerdotes? Pues este hombre estaba contra desquiciado. Y la gente, hermano, si no se sana del alma, por eso hay gente que entra en desequilibrio emocional. Entra en el doble ánimo. Un día te ama, otro día no te ama. Un día te adora y otro día te tira piedra. Otro día te quiere estar con vos, otro día no te puede ni ver. Porque hay ahí adentro algo que no está bien funcionando. Hay algo que está enferma esa alma. Necesita ser sanada. Porque algunos dicen perdonar, hermano, pero perdonan de lengua para afuera.
pero no perdonan de corazón. Porque si vos cada vez ante un conflicto, vos traes de las cosas pasadas, lo que pasaron ya hace, no sé, 20 años atrás, lo volvés a traer al presente, es porque todavía ese corazón tiene falta de perdón. Y por más que dijo que perdonó, no perdonó. Perdonó de boca hacia afuera, pero no perdonó de corazón. Por eso este mandó a matar a los profetas y sacerdotes, porque no soportaba que David vaya a fortalecerse bajo la voz del consejo. Porque es la voz del consejo que te va a fortalecer. Es la voz del consejo. Por eso la gente que no busca el consejo de Dios por sus pastores y se manda y hacen las cosas en su manera y en su fuerza, eso espiritualmente es matar la voz del consejo. Es matar a los sacerdotes y es matar la voz profética. Decía la casa de Saúl: ama el soborno y corrompe lo profético. Mira, 1 Samuel 15, 14 y 15. Ahí lo vamos a ver bien claro por la palabra. Usted sabe que el profeta Samuel le había dado una orden al rey Saúl, que atacara y aniquilara a los amalecitas. Era la orden que el Señor le había dado a Samuel para que le diga a Saúl que vaya y ataque y aniquile a los amalecitas, a uno de los pueblos enemigos de Israel, y que no deje nada vivo, nada, ni animales, ni niños, ni mujeres, ni hombres, ni a los reyes, que tenía que aniquilar todo. Usted sabe que él no lo hace, y Dios le habla al profeta y le dice: ve y dile que yo lo he desechado de mi presencia. En Samuel 15, 14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han, mirá, dice, lo han, él no se hace cargo. Es decir, como mucha gente que a veces no se quiere hacer cargo de ellos, siempre tienen que buscar a un culpable. Ellos nunca son, ellos son los víctimas, los pobrecitos, los víctimas, lo que ellos le hacen, pero ellos nunca se hacen cargo de ver y de rever por qué le hacen. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído. Él no se hacía cargo, él era el rey, pero no se hacía, le echaba la culpa al pueblo. De Amalec lo han traído. Yo no sé si hacerles entendido, yo no sé si ahí está el soborno. Porque el pueblo perdonó. Mirá qué atrevido este. El pueblo perdonó, porque si vos lees más adelante, él estaba de acuerdo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Ahí está el soborno, para sacrificarla a Jehová. Y le dice algo tremendo, hermano: a Jehová tu Dios. No es para tanto, profeta. Unas vaquitas que dejaron gorditas y unas ovejitas. No trajeron sí de Amalek, pero no es nada. Si es para ofrecer sacrificio. No la vamos a comer nosotros en un asado y vamos a invitar al pueblo y a los amigos vecinos. Es para ofrecerle a Jehová. ¿Por qué tanto espamento, profeta? Si es unas pocas vacas y unas pocas ovejas, se las vamos a ofrecer a Jehová, tu Dios. Mirá vos. Pero lo demás, tranquilo, profeta, lo demás lo destruimos. Usted sabe cómo termina la historia, ¿no? Lo que el Señor le dice por el profeta: como pecado de adivinación es tu terquedad y tu obstinación, rey. Y el Señor te ha desechado para siempre. Ahí se le terminó. Por eso este mes es un mes de definirse. De definirse.
Mirá, es decir, la diferencia en la casa de David. David busca a los sacerdotes y busca la voz profética. David, en la casa de David hay sujeción a la autoridad. ¿Qué hay en la casa de David? Sujeción a la autoridad. ¿Qué hace David? Busca la voz sacerdotal y busca la voz profética. Usted sabe que David mandó a buscar el efod para consultar al Señor qué debía hacer ante una decisión. Mirá, es decir, en una casa ministerial, los David se sujetan a la autoridad. Porque en una casa ministerial la voz de Dios viene por el sacerdote. La voz de Dios en una casa ministerial viene por el sacerdote y el profeta o la profeta de la casa. Te lo vuelvo a repetir, en una casa ministerial la voz de Dios viene por el sacerdote de la casa y por el profeta o la profeta de la casa. Mirá, David primero se sujetó y obedeció a su padre Isaí. ¿A dónde lo encuentra Samuel cuando lo va a ungir? Cuidando las ovejas de su padre en la casa de Isaí. Es decir, él obedecía y se sujetaba a su padre natural. Segundo, en la casa de David, David busca el consejo. Luego, David fue capacitado por el profeta Adán y ministrado por el profeta Natán. Usted sabe la historia. Y segundo, David se sujetaba a su padre espiritual, a Samuel el profeta. Usted me puede decir, sí, pastor, pero él cometió errores. Sí, David cometió errores como los podemos cometer todos nosotros. Yo cometo errores. Yo no soy perfecto, ni soy el verbo pluscuamperfecto. Cometo errores, pero hay una diferencia con Saúl. Saúl, cuando cometió el error y la desobediencia, no reconoció. Hemos traído estas vaquitas gorditas y estas pocas ovejitas para sacrificarle al Señor tu Dios. Mas David cuando se equivocó, David se arrepiente, pide perdón a Dios, se humilla y se postra ante Dios y escribe el verso más hermoso del Salmo 51:11. No me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Esa fue la diferencia con Saúl. Saúl decía que no se entere el pueblo. A Saúl le interesó la reputación. Mirá, a mí me tiene sin cuidado mi reputación personal, lo que el pueblo piense o quien piense. A mí me interesa lo que Dios piensa acerca de mí y lo que Dios conoce acerca de mí en mi intimidad con el Padre. Que no se entere el pueblo, dijo Saúl. Mas David dijo, no me eche delante de ti. No quite de mí tu Santo Espíritu. Mira, hermano, que Dios me ayude y me libre siempre. Pero yo ante la situación más difícil, jamás me la agarré con Dios. Y nunca le eché la culpa a Dios. Siempre me hice cargo de mis errores. Jamás busqué culpable. Y nunca me metí. Ni siquiera de atreverme a decirle a Dios, hasta acá te voy a servir. Porque esto... ¿Dónde estás vos? Si me he desanimado, he ido a decirle muchas veces, no me eches delante de ti. Y por favor, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Vaya que si el Salmo 51 a veces ha sido un espejo para mi vida, quizás para vos también. Y así a diferencia de Saúl, que le dice al profeta, Primera de Samuel 15, 19 y 21. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y él le responde, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer
sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Que David ante el error se arrepiente, se postra y se humilla y le pide al Señor que por favor no lo eche de delante de él, no lo eche de su presencia y no quite el Santo Espíritu dentro de él. Le quiso decir: Señor, no me interesa si tengo que dejar la comodidad del palacio, si tengo que dejar los lujos del palacio y volver a ser el pastor de las ovejas de mi padre, pero no puedo soportar que me falte tu presencia. Saúl entra en escena por primera vez. ¿Sabes cómo entra en escena por primera vez Saúl? Buscando las sanas de su padre que se habían perdido. Es decir, Saúl trató con burros. ¿Y cómo entra David por primera vez en escena? Cuidando las ovejas de su padre. Es decir, David trató con ovejas. Y esto es muy importante. Saúl entra en escena buscando las burras de su padre, los burros. David cuidando las ovejas de sus padres. David trató con ovejas, Saúl con burro. Por eso mucha atención. Para los que toman nota pueden escribir esto. Mucha atención. Con lo que nosotros nos relacionemos en la vida será lo que nos va a definir. Si vos te relacionas con burro, lo único que vas a hacer en la vida es dar patada. Por eso hay gente que ante las circunstancias difíciles agarra a patada a la puerta, al perro, al gato, patea lo primero que tiene. ¿O qué hace un burro? ¿Qué sabe hacer un burro? ¿Qué sabe hacer un burro? El burro da patada. ¿Y sabe qué hay que hacerle al burrito? Hay que sobornarlo, ponerle la zanahoria adelante para que el burrito se mueva. Si no, se empaca y queda empacado. Nosotros en Santiago del Estero, cuando fuimos en uno de los viajes con Miguel y Sandra, ¿te acordás del burrito? ¿Qué le pusimos al burrito que estaba en la verdulería? ¿Y qué hizo? El burrito no quería saber nada. Y yo me acordé de la enseñanza del burrito y entonces le dije: me presta una zanahoria. Algo, no sé cómo hace el burro. Cómo le gustó cuando vio la zanahoria. Decía: así hay muchos evangélicos que vos le tenés que poner la zanahoria adelante para que dejen de dar patada. Pero si te relacionas con oveja, dice la Biblia que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Por eso a David no le costaba buscar la voz de su pastor, porque él estaba acostumbrado a relacionarse con oveja. El otro estaba acostumbrado a relacionarse con burro. ¿Con quién te vas a relacionar vos en la vida? ¿Con burro o con oveja? Porque con lo que te relaciones te vas a definir. ¿Te relacionas con gente chusma? ¿Cómo te vas a volver? Chusma. ¿Te relacionas con gente negativa? ¿Cómo te vas a volver? Negativo. ¿Te relacionas con gente quejosa, murmuradora? Te vas a volver de la misma esencia con la gente que te relaciona. Por eso mi pastor siempre me daba el consejo, y mi pastora Blanca: Juan, relaciónase con la gente de bendición. ¿Y yo qué hacía en la iglesia? Yo buscaba a los más sabios y entendidos que yo para juntarme y unirme a esa gente para aprender. Y nunca salí de al lado de mi pastor y mi pastora, porque sabía que ellos tenían la sabiduría de Dios para aprender. La gente oveja se relaciona sabiamente con oveja. La gente burra, mirá que tiene al lado y decís: ¿con qué te relacionás? ¿Cómo hace el burro? ¿Cómo hace el burro, hijo? ¿Cómo hace el burro? Bueno, mirá que tiene al lado y fíjate en la cara que tiene, si de oveja o de burro. Si tiene de oveja te va a hacer ¡me! Ante un error, perdónenme. Van a buscar el consejo y te van a decir: ayúdenme, guíenme, enséñenme, pastor, enséñenme, guíenme, no me déjenme. El burro, ¿qué consejo te dio? Hagas caso. ¿Qué te dijo? Ya lo conocés. Muy exagerado.
Eso me que tener al lado qué cara tiene, si de oveja o de burro. Y nosotros que somos las familias que vivimos bajo el mismo techo, ahí nos vamos a dar cuenta que somos, si somos oveja o burro. Si vivimos con oveja o vivimos con burro. Vos esposa te vas a dar cuenta si tu esposo es una oveja o es un burro. Pero vos esposo te vas a dar cuenta si tu esposa es una oveja o una burra. Dale la gloria al Padre, dale la gloria al Señor. Y en una casa ministerial, los pastores nos vamos a dar cuenta si los servidores son ovejas o son burro. Acordate, el burro agarra todo a patada. La oveja oye la voz del pastor. Y por eso el Señor es tan sabio, hermano. Cuando Él escribe en el profeta del libro de Isaías, dice, por más torpe que sea, no se extraviará. Porque la oveja puede ser torpe, pero la oveja no se va a ir al lado de la voz de su pastor. Pues hay gente que dice, deme tiempo, no me deje, no me abandone, ya voy a dar fruto, porque es oveja. Y la oveja no se va del lado de su pastor, no se va. El burro, si no le ponen la zanahoria, cuando se empaca, ahí se queda. Le tenés que poner la zanahoria. A mí Dios no me llamó a pastorear burro. Así que de mí usted no va a recibir ninguna zanahoria. Se quedará empacado ahí. Seguirá dando patadas y rebuznando ahí. A mí el Señor me llamó a alimentar ovejas. Enseñar ovejas y guiar a ovejas, no a burro. Porque el burro luego que te va a dar, más que una patada, no te va a dar nada. La oveja, aunque se equivoque, ella va a seguir. Yo lo hemos visto hace poco en el sur. Ahí yo me admiraba, hermano, porque una cosa es cuando vos leís la palabra y otra cosa es cuando experimentás en la vida cotidiana. Ver esas ovejas, esa oveja cómo conocía al pastor cuando bajaba de la camioneta. A nosotros ni bolilla nos daba la oveja, como diciendo, ¿y estos porteños quiénes son? Pero al pastor, llegaba el pastor y decía, ¡me! Y venían todas, ¿o no? Gracias a Dios se acordó, gloria. Y decían, mirá, decíamos, nos acercábamos nosotros y las llamábamos, nada. Nos miraban diciendo, ¿quiénes son estos? Sí, y cuando estábamos almorzando, 1 de la tarde en la casa del pastor y de la pastora, estábamos almorzando y de golpe empezamos a oír el bramido. ¡Me! Y el pastor dice, están llamando a mi esposa para que le dé de comer. Porque sabía que la pastora era la que la alimentaba. Y fue la pastora y les comenzó a dar de comer, se calmaron. Por eso el Señor no se equivocó cuando nos comparó como ovejas. Pero tampoco se erró cuando lo comparó con burro a Saúl. Yo no quiero ser burro. Quiero ser oveja. Y voy terminando. ¿Por qué me tengo que definir? Porque así le pasó a Jonathan. Usted sabe que Jonathan había hecho pacto con David, ¿no es verdad? Habían hecho un pacto de amistad. Dice que cuando hicieron ese pacto, dice que las almas de ellos quedaron ligadas. Y que Jonathan lo amaba a David como a sí mismo. Es más, como un acto profético le entrega su ropa, su espada, su escudo. Y le advierte muchas veces a David las estrategias del padre, cómo quería terminar con su vida. Pero hubo algo en David que David no supo hacer, fue definirse. Porque mirá, David veía las dos diferencias entre las dos casas. David en un momento hace pacto con David, pero no se terminó de definir. Se quedó en la casa de su padre. Jonathan se quedó en la casa de su padre Saúl y muere en el campo de batalla al lado de su padre. Él podría haberse definido y haberse quedado con David. Y si bien David sí o sí iba a ser el rey de Israel, porque ya estaba profetizado,
Él podía haber sido uno de los generales más importantes del ejército de David. Jonathan vio a David, porque él lo veía a Jonathan. Era testigo de ver a David ser prudente, humilde, ser un adorador de Dios. Pero decía conmigo, pero no se define. Vio la voluntad, vio el propósito y el destino profético en David. Jonathan fue testigo de la voluntad de Dios en David, del propósito de Dios en David y del destino profético en David. Pero no se definió. Decía conmigo, es como en una iglesia. La gente puede ver en sus pastores que hacen la voluntad de Dios, que cumplen el propósito de Dios, que van hacia su destino profético, pero así todo no se definen. Te lo vuelvo a repetir. Así es como en la iglesia. La gente ve en sus pastores que buscan la voluntad de Dios, que sus pastores cumplen con el propósito de Dios y que caminan en el destino profético de Dios. Pero así todo, hay gente en un ministerio que no se define. Muchas veces se van tras otra voz que no es la voz del padre de la casa. Ay, me hablaron. ¿Ah, sí? Qué lindo que te hablaron. ¿Y acá Dios no te habla? Yo quiero preguntarte, ¿acá Dios no te habla? ¿A cuántos Dios le habla en esta casa? A uno se deslumbra. Ay, cómo me hablaron. ¿Y acá? Hermano, cuando una persona, uno tiene que prestar atención a las palabras, dice eso, hace ruido. Porque si vos nunca reconociste que en tu casa Dios te habla, te bendice por el padre de la casa, por los sacerdotes de la casa, por el profeta de la casa, y se deslumbran cuando van a otro lugar. Ay, Dios me habló. ¿Y acá? Me dice mi hijo, se fueron 5, volvieron 10. ¿Y acá? Cuando alguien dice, ay, porque a mí donde estaba antes me trataban tan bien. ¿Y acá? Las palabras tienen mucho que ver. Porque la gente a veces se olvida que hay un inconsciente. Y nuestro inconsciente nos puede traicionar. Y a veces decimos lo que pensamos que nunca lo dijimos, pero el subconsciente y el inconsciente nos traicionó. Y lo decimos en un momento. A mí siempre me vas a oír 15 años en un lugar. Y de ahí salimos con mi esposa al ministerio. Yo no necesité ni que Dios me hable en otro lugar, ni la voz de otro. Podían venir los profetas, sí, nos dieron palabras proféticas, vinieron los profetas, nos hablaron los profetas. Pero yo honraba mi casa. Mi casa. Por eso si el Señor te traslada de un lugar a otro, tenés que honrar en el lugar donde te trasplanta. Porque si vos seguís buscando, bueno, tenés que buscar. Pero en un lugar te tenés que quedar. Jonathan, en cierta forma, justifica el fruto de la maldad del padre. Porque en cierta forma lo justifica Saúl. Porque veía que lo quiso matar a él, le tiró una lanza, quería matar, y él sin embargo, justifican. Es decir, así hay gente en las congregaciones, que ellos justifican los errores de otros, pero no los errores o las equivocaciones de los padres de la casa. Hola. Hay gente que como justifican los errores de otros, pero no justifican el error, la equivocación que un padre o una madre de una casa ministerial puede tener. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que se levanta en el manto de Saúl, con rebeldía, con maldad, con desobediencia, en división, y otros lo justifican. Y esa gente que lo justifica, ¿sabe lo que dicen? Bueno, no es para tanto, pobrecito, pobrecita, no entiende. Y yo te puedo decir que sí entiende.
Y yo te lo voy a ilustrar quizás ya te lo he ilustrado, pero te lo voy a recordar cuando yo trabajé en una de las empresas, en Macro, que vino un intercambio de empleados. La empresa era holandesa y vino una holandesa a trabajar 3 meses en la empresa acá en Argentina, el Macro Olivos, y otro de acá lo mandaron a Holanda. Y yo siempre te decía que la holandesa aparentemente no entendía. Ella decía, no entiendo. No entiendo. Y yo me acuerdo que le decía a mis compañeros, ojo con lo que hablen, porque esta holandesa es más viva que el hambre. Dice que no entiende, pero entiende todo. ¿Vos te crees que ellos van a mandar a una persona sin entender el idioma español 3 meses? Ella decía, no entiendo. No entiendo. Pero cuando volvió a Holanda, la que no entiendo, hicieron una limpieza tremenda. Volaron cabeza de la primera línea, echaron gerente, jefe, compradores del departamento de compra, gerentes de las sucursales de Macro en todo el país. Un lío tremendo se armó, porque la que no entiendo, que entendía bien, llevó toda la información. Y así hay gente en los ministerios, no entiendo, pero entienden bien. Dicen al lado, no entiendo. No, entienden bien. Bien. Por eso ellos dicen, bueno, pobrecitos, justifican. Cuando el pastor de la casa o el equipo ministerial de una casa exhorta, corrige a alguien, ellos entran a justificar. No entiende, pastor, pobrecito, pobrecita. No entienden. Es decir, esa gente que justifica son los que fortalecen la casa de Saúl dentro de una casa ministerial. Te lo vuelvo a repetir. Esa gente que justifica lo injustificable, fortalecen la casa de Saúl dentro de una casa ministerial. Porque hay cosas, hermano, que yo no las voy a justificar. No los voy a justificar. Porque ellos son bien entendidos en lo que operan y en lo que hacen. No es que no entienden, es decir, entienden bien. Es decir, nosotros no estamos para justificar ni los caprichos, ni las desobediencias, ni la rebeldía de la gente. Nosotros, los de la casa de David, estamos para corregir lo deficiente de la gente. Ahí está la diferencia. Es decir, nosotros no estamos para justificar a la gente caprichosa, desobediente, rebelde dentro de una casa ministerial. Nosotros, los de la casa de David, estamos para corregir lo deficiente en esa casa. ¿No me lo crees? Te lo voy a decir por la palabra. Tito 1:4. El Señor habla por el apóstol Pablo a Tito y Pablo por el Espíritu Santo le dice a su hijo en la fe, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. 5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? A ver, a la cuenta de 3. Por esta causa te dejé en Demir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente, lo que está mal. No para que justificara gente para mal, para que corrijas lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Hay gente que les gusta justificar, pero no les gusta. Pastores, nosotros estamos para corregir lo deficiente, no para justificar. Para corregir, porque Dios nos va a pedir cuenta. Porque dice, así, le dijo el apóstol, así como yo te mandé. Qué silencio y qué bueno. Voy terminando, con esto termino. Tú tendrás que definir qué casa fortalecer y a qué casa debilitar. ¿Por qué?
Porque dentro de una misma casa están, y presten atención los que toman nota, y se lo voy a decir muy despacito para que lo puedan anotar. Porque dentro de una misma casa están los hijitos, es decir, son los bebés, los recién llegados, los recién nacidos. Están los hijos que se van desarrollando. Están los verdaderos hijos que se aferran al propósito de Dios. Y están los hijos amados, que son los que se vuelven indetenibles e inamovibles en su carácter y madurez en su casa ministerial. Te lo vuelvo a repetir, dentro de una casa ministerial, porque cuando hablamos de casa, hablamos de ministerio. Esto no es iglesia. La iglesia somos nosotros. Esto es un ministerio, una casa ministerial. Y en una casa de ministerial, es decir, hay hijos, hay padres y hay hijos. Están los hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Los recién nacidos, los recién convertidos, los que han vuelto, los bebés que hay que enseñarles. Después están los hijos que se van desarrollando. Después están los verdaderos hijos que se aferran al propósito de Dios de la casa. Y están los hijos, este es el nivel mayor. Los hijos amados, que son los que se vuelven indetenibles e inamovibles en su carácter y madurez dentro de su casa ministerial. Por eso vamos a ver cómo Timoteo trasciende en su crecimiento. Mira, 1 Timoteo 1:2. Pablo le escribe la carta a Timoteo y le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Qué hermoso. Pero cuando escribe la segunda carta a Timoteo 1:2, dice a Timoteo: amado hijo. ¿Qué pasó entre la carta 1 y 2? Que en Timoteo hubo una transición, porque él supo fortalecer una casa y debilitar a la otra. No hay que ser tan sabio para darse cuenta qué casa fortalecía a Timoteo. La de David. Por eso Pablo le dice en la primera carta: a mi hijo verdadero, al que se ha desarrollado en el ministerio. Pero luego le dice: a mi hijo amado, el que se ha vuelto indetenible e inamovible y ha alcanzado una madurez espiritual que nadie lo podrá sacar. Porque los hijos amados de una casa, nadie los puede arrancar de la casa. Nadie. Solamente Dios te puede mover. A mí Dios me sacó de mi casa ministerial al pastorado con mi esposa, pero con un propósito de Dios. Nadie me movió, nadie, nada ni nadie me movió. Durante 15 años nada. Y mirá que pasamos tormenta, huracanes, soplaron los vientos contrarios, pasamos los procesos, pasamos un montón de cosas, pero nadie nos movió. Salimos al ministerio cuando Dios nos llamó. Él nos llamó. Por eso, hermano, a veces uno se tiene que replantear. Porque los llamados, a los que Dios llama, Dios capacita. Dios unge y Dios envía. Entonces vos tenés el carácter para soportar el peso del ministerio. Porque ser un ministro, hermano, no te creas que es cualquier cosa. Uno piensa que es lindo el título. Ay, te nombro pastor, pastora, profeta, apóstol, anciana. Sí, es muy lindo el título. Pero después hay que sostener el peso con el fruto. Y tener el carácter y la madurez correcta para llevar ese ministerio adelante. Porque Dios al que llama, capacita. Al que capacita, unge. Y al que unge, envía, establece. Te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establecieses anciano y hagas todo lo que yo te mandé. Levanta la manito. Ay, pastor, así se vino el primero que sí, así se vino. Esta es una de las coordenadas. Porque una cosa es la iglesia tradicional. Otra cosa es una casa ministerial. En una casa ministerial hay padres ministeriales y hay hijos.
en todo su nivel, desde el bebé hasta el hijo amado. Es decir, ese es el mayor nivel, ser un hijo amado. Desde un bebé que va creciendo hasta ser un hijo amado. Una persona inamovible e indetenible que ha desarrollado y ha crecido en su madurez espiritual. Y nadie lo va a mover, nada ya. Nadie lo va a mover. Levanta la manito. ¿Qué casa estamos fortaleciendo? Porque el mes de octubre, una de las coordenadas proféticas, que es la que yo ministré en este día, es derribar la mesa de Jezabel, que son todos los que no tienen pacto ni compromisos con el Padre Celestial, con una casa ministerial o con padres espirituales. Y eso hay que derribarlo. Pues hay gente que se tiene que definir. Definir. O soy de aquí o soy de allí. Pero no puedo estar en el medio. O fortalezco una casa y debilito la otra. O me acobijo bajo un manto paternal, o sigo operando bajo el manto de Saúl. Una vez yo te lo dije, pero te lo voy a recordar. ¿Sabes lo que hizo Saúl? Le arrancó un pedazo de manto al profeta cuando se iba. Le cortó, lo rajó, lo rasgó. Eso cuando alguien rompe un pacto. Si vos lees la historia es cuando ahí el profeta le dice, como pecado de adivinación, Saúl, fue tu obstinación y tu terquedad. La gente hay cosas que piensa, hermano, que Dios nos va a justificar. Porque hay gente que se justifica. Bueno, yo soy así, por eso. No. Yo no me puedo justificar ante Dios. Ante Dios yo tengo que ir con la verdad y tengo que pedir perdón y cambiar en esas áreas. No, Dios me entiende, porque yo sufrí mucho y bueno, yo no entiendo la paternidad de Dios porque yo no tuve padres presentes, tuve un padre que me maltrató, una madre que... No. Todas esas son excusas. Porque en Dios uno se tiene que sanar. Porque en el medio de la sanidad interior uno se tiene que sanar. Uno se tiene que sanar. Yo quedé huérfano ya de grande en 8 meses. En 8 meses perdí padre y madre. 8 meses. Primero mi papá y a los 8 meses mi mamá. Y yo no anduve ahora que soy huérfano. No. Yo me aferré a mi Padre Celestial. Porque ahí recordé un versículo y una promesa que muchas veces había alentado a mucha gente. Y lo tuve que vivir yo. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo esto el Señor te levantará. Cuando yo en 8 meses quedé huérfano físicamente de padre y madre, ahí entendí más que nunca, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y fue ahí donde dije, Señor, no tengo padre físico, ya no tengo madre física, pero te tengo a ti como mi Padre eterno. Y tú con todo esto me levantas. Y ahí está la definición, iglesia. Porque la gente se tiene que definir. O se sigue masoqueando con el pasado, se sigue excusando y justificando con el pasado, o se pone de pie y cierra ciclos y dice, esto hasta acá llegó, pero a partir de ahora yo me meto bajo el manto de David. Me acobijo en la casa de David, aleluya. Y aunque hubo larga guerra, como hay en nosotros estas dos guerras dentro de nosotros muchas veces,
Dice que la casa de David se fue fortaleciendo, mas la casa de Saúl se fue debilitando. Yo no voy a alimentar a la casa de Saúl. Yo voy a fortalecerme en la casa de David. Y para eso tengo que amar la voz sacerdotal. Tengo que amar la voz de Dios a través del sacerdote. Tengo que amar la voz de Dios a través del profeta. Tengo que echar raíces. Tengo que echar raíces y levantarme en el nombre de Jesús. Padre, todos los que van a ver este video por YouTube, que este mensaje los ayude a definirse. Porque esa es la palabra clave, definición. Definición, definirte. Para que puedas crecer y fortalecerte en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dios te bendiga. Levanta la manito.